Muchas gracias, presidente. Para nosotros también, este 10 de junio vence el plazo que prevé la ley para la publicación de la ley de víctimas. Ha circulado en el Congreso los acusos de recibo respectivos de la remisión del decreto correspondiente al Ejecutivo Federal. Por eso está este exhorto en el dictamen que se está discutiendo. La aprobación de una ley de víctimas por parte del Senado y del Congreso de la Unión, de manera unánime, fue una buena noticia para las víctimas de la guerra desatada por este gobierno de Felipe Calderón, tanto los agraviados por autoridades como los afectados por la violencia de la delincuencia organizada. En los discursos elogiosos de esta ley, se habló por parte de representantes de todos los partidos de las bondades de una legislación avanzada, el derecho a la reparación integral del daño y a la asistencia jurídica, médica y económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos en sus garantías individuales por parte de las autoridades. Prevé dicha ley la creación de un registro nacional de víctimas y de un fondo permanente de ayuda y reparación integral, y pone esos mecanismos bajo el control de un sistema nacional de víctimas en el que estarán representadas las organizaciones de la sociedad civil. Plantea, pues, la existencia de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a reconocer y reparar los abusos y atropellos cometidos contra la población, ya sea por delincuentes o por las propias autoridades, como ha sucedido. Tal omisión, su publicación, que hoy por hoy se traduce en un margen de desprotección para la población y en un manto de impunidad para quienes atentan contra esta, ya sea dentro de las instituciones o fuera de ellas, se torna más grave en un momento como el presente, en el cual convergen la violencia y la barbarie de las organizaciones delictivas con los atropellos y vejaciones cometidas por autoridades en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y cuando los gobiernos de los distintos niveles han manifestado falta de interés por la situación de las víctimas en general. Y digo omisión porque si bien son 30 días, bien pudo haberse publicado en la semana inmediata posterior, al haber recibido después del 10 de mayo el texto correspondiente. Sin embargo, en diversas etapas del camino de esta ley, han sido representantes de Acción Nacional quienes han intentado sabotear su preparación, su discusión y ahora su promulgación. Ello refleja sin duda la postura del presidente Calderón, que nunca vio con simpatía dicho ordenamiento legal, que sin duda es el reconocimiento pleno de su fracaso en la lucha contra la delincuencia organizada. Más recientemente, los candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos se reunieron con los miembros del Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. Se les planteó una agenda para la paz, se les dieron a conocer casos concretos de ciudadanos afectados por la violencia de corporaciones policíacas y militares, gobiernos estatales y de la delincuencia organizada. Cada uno de ellos respondió con algunos compromisos. Solo Andrés Manuel López Obrador señaló que no tenía objeción alguna para firmar la agenda presentada en favor de la paz con justicia y dignidad. Lamentablemente, la polémica alrededor del voto en blanco de Javier Sicilia oscureció este compromiso fundamental de nuestro candidato presidencial. No es momento, compañeras y compañeros legisladores, para regatearles a las víctimas de violencia criminal y del Estado mexicano las normas mínimas para la reparación del daño y la justicia. En las manos del Ejecutivo Federal está ya la promulgación de esta ley. Paradójicamente, un gobernante que ha sido llevado ante la Corte Penal Internacional por este proceso. Tendrá que firmar o no la promulgación de una ley fundamental para reparar en una mínima parte los estragos de una guerra absurda e inútil, vistos sus resultados costosos, que ha agraviado también a nuestras Fuerzas Armadas y que ha roto el tejido social en varias entidades del país y que ha estancado el turismo y las actividades productivas en ciudades muy importantes del norte de México. Las víctimas
no pueden seguir siendo invisibles a los ojos de la clase política. Hay compromisos claros y rotundos. Hay una agenda planteada para la paz. Ojalá los discursos de los representantes de todos los partidos no queden solamente en buenas intenciones. Por nuestra parte, Andrés Manuel López Obrador ha dado su palabra y sin duda alguna la cumplirá como nuevo presidente de las y los mexicanos, hecho que ya se perfila a lo largo y ancho de nuestro país. Por ello, la bancada del Partido de la Revolución Democrática suscribe no solamente el exhorto, sino la exigencia o, como se planteó, la conminación para que el Ejecutivo Federal publique, además de los reglamentos, informe el estado que guarda la publicación de la Ley de Víctimas, remitida el 10 de mayo y por lo tanto hasta el día 11 de junio para observaciones en su caso o el 9 para su publicación. Esperaríamos que en torno a ello haya, más que el informe al que conminamos, pues la publicación, para que la sociedad mexicana, que ha sido víctima de la delincuencia organizada y de abusos del poder público, pueda tener en dicha ley los mecanismos para una mínima reparación de la injusticia que han recibido. Por ello suscribimos este exhorto, este pronunciamiento de la primera comisión Don Carlos Sotelo. de la Comisión Permanente.